Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer del 7 hasta el 15. Hebreos capítulo 6. Vamos a leer en forma antifonal del 7 al 15. Dice la Escritura: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es probada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles ahora. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Seguimos hablando de la paciencia a propósito de la paciencia de Job. Estábamos viendo que hay diferentes palabras en griego para la palabra paciencia. Una implicaba simplemente soportar o aguantar lo que cayera, y es la que solamente se refería a Dios cuando decía que había soportado con paciencia los pecados. Había otra paciencia que era la que difería la ira, la paciencia que era esperar para derramar la ira. Era una paciencia, como decíamos, que no quita la ira, sino que la aplaza. Es decir, Dios es lento para la ira. No quiere decir que se aplaque la ira, sino que algún día llegará la ira del Cordero. Pero ese día llegará después. Ahora estamos en el tiempo de la paciencia de Dios, alargando el tiempo. Cuando aquel deudor le decía: ten paciencia, yo te lo pagaré todo, no le estaba pidiendo que le perdonara la deuda, sino que esperara para cobrar. Y esa espera era la que requería, o la que nosotros hablábamos de paciencia. Amén. Y esa era la espera también que decíamos. Es necesario que esa espera tenga una esperanza. Que usted crea y confíe en la persona que le pide que espere. Cuando alguien le dice: ten confianza o ten paciencia, yo te lo pagaré todo, usted tiene que pensar si realmente se lo va a pagar, o si no tiene esperanza de cobrar, porque no se cree a la persona que ha dicho: te lo pagaré todo. Así estábamos ligando la paciencia de una manera vital a la salvación del hombre. Es decir, la paciencia se basa en la fe. Si usted cree en las promesas de Dios, usted va a esperar con paciencia a que esas promesas se cumplan. Y por lo tanto, nuestra fe es la base de nuestra paciencia. Eso sucede así con todos, ¿verdad? Alguien me dice que va a venir a reunirse conmigo en un lugar y yo lo espero. Y llega la hora y no ha llegado.
¿Y qué hago? Sigo esperando, tengo una paciencia, ¿no? Habrá perdido el metro, se le habrá hecho tarde. Espero, con paciencia. Cuando ya ha pasado un cuarto de hora y todavía no ha venido, ¿qué hago? ¿Espero otro cuarto de hora o no? Allí ya va a depender la confianza que usted tenga en él. Si usted cree que sí que va a venir, usted le espera 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que haga falta está allí. Porque no, dice que viene, viene. Pero llega un punto que esa paciencia se va perdiendo. ¿Por qué se pierde la paciencia? Porque se pierde la esperanza. Ya no cree que vaya a venir, ya perdió la paciencia, ya se fue. ¿Y por qué se perdió la esperanza? Porque perdió la confianza. Esperó durante un cuarto de hora, 20 minutos, 1 hora, confiado de que él le había dicho, y como confiaba que él le había dicho y lo iba a hacer, tenía la esperanza de que iba a llegar. Cuando perdió la esperanza es porque perdió la confianza. Por eso nosotros veíamos que la salvación del hombre se basa precisamente en esa paciencia. Esa paciencia que era la paciencia de Job, que no era una paciencia resignada allí de callarse, no decir nada, aguantarlo todo, no. Job está luchando, pero Job tenía una esperanza. Job está cuestionándolo todo, está dándole vueltas a todo. Él no está simplemente allí sentado, quieto, esperando a ver qué le viene. Él está discutiendo, le está hablando, le está argumentando. Él está maldiciendo el día que nació, pero él también está diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y al fin se levantará del polvo. Y antes de deshecha mi piel, en mi carne tengo que ver a Dios. Aunque, dice, mi alma desfallece dentro de mí. Sí, no estaba contento Job. Job no era un paciente ahí que estaba ahí, que mira qué bien que voy a tener paciencia, qué alegría para el cuerpo. No. Él estaba ahí angustiado. Él estaba ahí sufriendo. Él estaba ahí luchando. ¿Y por qué luchaba? Porque tenía paciencia. ¿Por qué dejamos de luchar nosotros? Porque perdemos la paciencia. Por eso es que hemos leído en la Escritura que por la paciencia alcanzaron la promesa. Dice: seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En Romanos 2:7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra y inmortalidad. La palabra perseverando, la palabra paciencia, que se usa también de la paciencia de Job. Perseverando en el bien hacer. Así es como usted y yo somos salvos. Por eso cuando hablábamos de Job decíamos: el Señor, cuando le menciona, no le menciona por su fortaleza o por su aguante. Ni siquiera es un héroe de la fe. Pero la característica de Job es la paciencia. Esa paciencia que nos lleva a aguardar, a soportar, pero no soportar solamente porque sí, sino soportar porque hay una esperanza, soportar porque hay una confianza. Amén. No es solamente una espera resignada, que no hace nada, como hablábamos de la palabra que se usa cuando se habla de la paciencia del labrador. El labrador siembra y no hace nada más. Espera a que llegue el tiempo de recoger la cosecha. Él no tiene que estar perseverando en nada. De hecho, es inútil en cualquier cosa que él persevere.
Si cae una granizada le va a arruinar la cosecha. Si no hay lluvias no va a tener cosecha. Él no puede hacer nada, solo tiene que esperar pacientemente. Pero es diferente la paciencia de Job. Job persevera. Job lucha. Job razona. Job no entiende. Job está hablando cosas muy fuertes que le vienen a su mente y a su corazón. Pero él persevera, luchando contra esas cosas. Por eso en nuestro estudio de Job vamos a ver cómo él venció esas cosas. Que tal vez usted no va a tener la prueba que tiene Job, pero a veces tenemos esas pruebas. Esas veces que usted se queda sin nada. Job de la noche a la mañana se quedó sin nada. Un hombre rico se quedó sin un duro. Se quedó sin sus hijos. Se murieron todos. Le quedó solo la mujer. Que les decía, el diablo no mató también a la mujer porque era la más útil viva. Y después la mujer también se apartó de él y le dejó solo. Y después los amigos también se apartaron de él y le dejaron solo. Y su reputación que él tenía de juez y de buena persona, que se sentaba en la puerta de la ciudad para juzgar a la gente, también la perdió. Y aquellos que le habían considerado ahora no le consideraban nada. Nosotros pasamos a veces por eso, ¿verdad? Perdemos el dinero, perdemos la familia, perdemos la esposa, perdemos la reputación, perdemos los amigos. Quizá no tanto como Job, pero nuestros problemas vienen por esos lados. Por allí se van colando nuestras tribulaciones, como se le colaron a Job. Y Job tenía paciencia para luchar contra todo eso, para mantenerse en todo eso. La mujer perdió la paciencia antes. Yo no la culpo. De ser la esposa del millonario del pueblo, pasó a ser la más pobre del pueblo. Perdió a sus hijos. Perdió todo lo que tenía. Se quedó solo con su marido. Y su marido era un enfermo terminal que no tenía esperanza. Y por eso ella fue partidaria de la eutanasia. Le dijo, maldice a Dios y muerte. Yo no la culpo. Estaba en una depresión fuerte. Pero ¿sabe? Usted se puede dar cuenta por qué obró así la mujer de Job. Perdió la esperanza. Por eso no tuvo paciencia para luchar como la tuvo Job. Amén. Ahora, antes de acabar con el tema de la paciencia, quiero hablar un poquito de la paciencia de Dios. En Romanos 3, 23 a 26. Por cuanto todos pecados están desprendidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Dice que Él pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén, amén. Aquí está usando la palabra que le dije: soportar, sufrir el pecado del hombre. El hombre está pecando contra él, pero él aguanta. Usted dice, ¿por qué? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su confianza para aguantar? Que algún día se manifestaría una salvación para todo hombre. Y está pasando por alto los pecados pasados con la mira
de manifestarlo en su día. Por eso en Romanos 2, 3 a 5. Y piensas esto, hombre, tú juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú, escapará del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Son las dos únicas veces que aparece esa palabra paciencia, anoké en griego, que implica soportar, aguantar. Y en ambos casos, usted ve el contexto, habla de la salvación que iba a ser manifestada. Pasa con paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Amén. Menospreciamos la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que nos guía al arrepentimiento. Pero si nosotros no estamos aceptando eso, estamos acumulando ira para el día de la ira. Y eso nos lleva a la otra acepción de la palabra paciencia. En Romanos 9, 22 a 24. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, y a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Queriendo hacer notorio su poder, queriendo Dios mostrar su ira, soportó con paciencia. La palabra es lento para la ira. Aguantó, soportó, esperando el tiempo. En 1 de Pedro 3:20. Y los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvados por agua. Amén. Fue paciente, fue lento para la ira, mientras se preparaba el arca. Cuando el arca estuvo preparada, entonces se derramó la ira de Dios sobre el hombre. Vemos pues esa paciencia de Dios. No nos engañemos. A veces nosotros miramos esa paciencia y, por decirlo de una manera, abusamos de ella. Hacemos lo que queremos. Hacemos cosas que ofenden a Dios. Y no nos preocupamos, no nos arrepentimos, no lloramos, porque sabemos que Dios es paciente. Pero esa paciencia no es la paciencia que anula el pecado. Es la paciencia que posterga el castigo del pecado. Es diferente. La única manera que usted puede ser libre del pecado es por la sangre de Cristo, no por la paciencia de Dios. La paciencia lo que hace es estarle dando la oportunidad. En 2 de Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o ha escrito. Amén. La paciencia de nuestro Señor es
para salvación. ¿Sí? Él está esperando. Él está en la esperanza, Él está en la confianza. Él está dando la oportunidad. En 2 de Pedro 3:9, todos estos textos hablan de esa paciencia lenta para la ira. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Paciente, no queriendo que ninguno perezca. Amén. Esa es la paciencia de Dios hoy. Usted está viviendo en el tiempo en que Dios está siendo paciente. Amén. Es decir, está diferiendo su ira. No está derramando su castigo. A veces nosotros somos los que queremos ser rápidos. Decimos, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no actúa? Tal persona no tiene derecho a vivir. Tal persona deberían matarla porque ha hecho tal o cual cosa. Y Dios no está diciendo que no haya que matarla. Solo está diciendo que va a esperar al tiempo del juicio. A su tiempo. Cuando ya la paciencia se haya acabado. No porque se le hayan hinchado las narices a Dios. Eso nos pasa a nosotros. Sino porque Él tiene sus tiempos marcados. Y cuando llegue el momento, el Señor vendrá. Y cuando el Señor venga, el tiempo de esta paciencia va a acabar. Va a acabar porque solamente estamos aplazando un castigo con paciencia. No estamos quitando el castigo, no estamos perdonando pecados, no estamos perdonando deudas, no estamos librando de nada, solo estamos diciendo, hoy se va a librar por la paciencia de Dios. Hasta que el Señor venga. Ahora, en ese hoy usted tiene la oportunidad de ser salvo. En ese hoy usted tiene la oportunidad de ser salvo porque precisamente esa paciencia es para salvación. Dios no tiene paciencia por otra cosa, sino porque quiere que más almas vengan al conocimiento de Dios. Quiere que los cristianos se consagren a Dios. Porque sabe que aquí dice que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. De esa manera, pues, vemos una palabra importante en nuestra vida, que es la palabra paciencia. No la habíamos considerado así, porque la palabra paciencia tiene una nota muy negativa para nosotros. Cuando en castellano alguien le dice paciencia, ¿qué le está diciendo? Es aguante. Usted llega allí delante del jefe que está día 10 y todavía no ha cobrado, y el jefe le dice paciencia, ¿qué le está diciendo? Que no le va a pagar. ¿Entiende? Claro. A ver, depende de qué confianza tenga usted en él para poder tener esperanza y esperar con paciencia. ¿Ah? Pero la palabra paciencia para nosotros siempre tiene muchas veces ese significado negativo. Cuando uno le dice paciencia es que ya no hay nada que hacer. Pero la paciencia de la que estamos hablando es una paciencia que lucha y que conquista las promesas, porque es capaz de perseverar en la esperanza de las promesas y en la confianza en Dios. Amén. En 2 de Tesalonicenses 3:5 2
Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es la única vez que se aplica la palabra paciencia a Dios. La paciencia de Cristo, la paciencia de Jesús, la paciencia del Hijo. Amén. También Jesús soportó con paciencia. También Jesús supo esperar el tiempo en el que Él tendría que ir a la cruz. Amén. Y nosotros estamos diciendo, hermano, el secreto de la vida cristiana es la paciencia. El secreto de Job era la paciencia. Sus ideas de Dios estaban bastante equivocadas. Su percepción de lo que le estaba pasando estaba bastante equivocado. Job no estaba acertando en nada. Job estaba equivocado en todo. Él tiene que decir que hablaba cosas que no sabía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Después de haberse constituido en maestro en divinidades delante de sus amigos, después de haber disertado sobre Dios, subiendo hasta los cielos y hasta el infierno, después de haber defendido su justicia y después de haber hablado maravillas de cómo era Dios y de quién era Dios, al final le dice: de oídas te había oído. Aquí estamos haciendo un seminario, pero de oídas apenas te había oído. Aquí estamos haciendo un estudio, pero de oídas apenas te había oído. Cuando Él se encuentra con la prueba del Señor. Aleluya. Vamos a ir considerando, hermanos, en el libro de Job, esa paciencia. Las próximas semanas estaremos mirando esas pruebas que le llegaron, que venció, y veremos cómo las venció. ¿Qué fueron los pensamientos que a él le dieron la fortaleza para poder soportar pruebas tan duras que seguramente usted y yo nunca tendremos en la vida? Y nosotros con pruebas mucho menos duras caemos. Y Job con sus pruebas no cayó. Hablemos un poquito del libro de Job. Es un libro fantástico, único. No es un libro solamente único en la Biblia, es un libro único en la literatura universal, reconocido por ateos y por toda clase de personas. Es lo que se llama un poema, una epopeya. Está escrito en verso, de la manera que escriben en verso los judíos, que no es como nosotros. El capítulo primero y segundo es una introducción al poema, y el final del poema también es eso, una conclusión. Está escrito en prosa ambas partes. En medio hay un poema largo, pero largo. El libro de Job no es como Cantar de los Cantares, que también es un poema, pero tiene 4 capítulos o 5. O como el libro de los Salmos, que también son poemas, pero el salmo más largo, que es el 119, no ocupa demasiado espacio. El libro de Job es un poema larguísimo. Y en ese poema nosotros aprendemos la historia de Job. Situaríamos a Job sobre el año 2000 antes de Cristo, en la época de Abraham. Lo situaríamos como un patriarca. ¿Por qué podemos decirlo así? Yo no voy a entretenerles en pedir que vayan buscando estos versículos, porque solamente son para que ustedes vean por qué creemos que esa es la fecha de la vida de Job. Lo primero que podemos ver es que Job dice que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos.
Es decir, Job actuaba como el sacerdote de su familia. Él no iba a ofrecer sacrificios a un templo o a un tabernáculo porque todavía no habían. Como en el tiempo de Abraham, cada uno era el sacerdote de su propia familia. Y por lo tanto, Job, como sacerdote, ofrecía sus sacrificios por su familia. También hay un hecho significativo, que en el libro de Job 31 veces se menciona a Dios como el Shaddai, el Todopoderoso. Usted puede leer, vamos a leer este texto, Éxodo 6:3. Y aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a él. Solamente le conocían como Dios omnipotente. Abraham, Isaac, Jacob. El Shaddai significa el Dios omnipotente. Amén. Y así es como Job le llama, el Shaddai. Por tanto, pensamos que puede ser de esa época. Se mencionan animales, digamos raros. El behemoth, por ejemplo, que es, o se supone que es, el hipopótamo del Nilo. Pudiera ser. Algunos, como hay un versículo que dice que su cola se mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos, han pensado que eso no puede corresponder al hipopótamo y ya le han asignado un dinosaurio, el brontosauro. Dicen que se corresponde más a esa definición, pero nosotros no tenemos ninguna evidencia de eso. Lo único que podemos decir es que ese animal, que ya no existía en Palestina, de Palestina han desaparecido muchos animales, se han extinguido muchos, por ejemplo los leones. Ustedes conocen la historia de Sansón con el león. Ahora no hay leones en Palestina. Y no sabemos pues, si alguna vez hubieron hipopótamos, pero el behemoth se menciona. También se menciona el leviatán. El leviatán llegó a ser, significa arrollado en espiral, y se supone que corresponde al cocodrilo, porque dice que tiene la piel muy fuerte, en fin, por una serie de cosas que habla en la descripción del leviatán. Pero es un animal que se consideró mítico. Entonces usted puede leer en Salmos, por ejemplo, vamos a decir, en Salmo 74:14, y magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Aquí se ve el leviatán como un monstruo con varias cabezas, cosa que evidentemente el leviatán no debía ser, pero llegó a ser un elemento mítico, una especie de serpiente mítica que vivía en el agua, que jugaba en el agua. ¿Amén? Sin embargo, en el tiempo de Job se habla del leviatán como un animal que existía, no como un animal mítico, sino como algo que existía en el tiempo de Job. ¿Amén? Por tanto, estamos hablando de un tiempo muy antiguo. De la misma manera, no se menciona para nada la historia de Israel, no se menciona para nada a Abraham, no se menciona a nadie de la Biblia. No sabemos si Abraham se conoció con él. Los instrumentos musicales que se citan son los más sencillos y los primeros que hubo, como la cítara o el tamboril. La riqueza de este hombre era medida por el ganado que tenía. Esa era la manera que se medía la riqueza en tiempo de Abraham. No había dinero, se trabajaba con trueques, por eso la riqueza era tener muchas cabezas de ganado. Por ejemplo, usted piensa hoy en día una persona que fuera como Job, que fuera inmensamente rico, y de pronto perdiera todo su ganado. ¿Qué haría? Comprar más. Porque si era rico, seguro que tiene una cuenta en el banco, ¿no?
seguro que tiene dinerito. Seguro que puede ir allá y sacar el dinero y comprarse otra vez unas cabezas de ganado y volver a empezar. Job no podía porque su riqueza eran las cabezas del ganado. Al igual que Abraham, también se dice que era un hombre rico. ¿Por qué? Porque tenía muchos rebaños, muchas cabezas de ganado. Es la manera que se medía entonces. Cuando se habla algo de dinero, se está hablando de anillos, de oro. También es significativo que se menciona en un lugar del libro de Job, o parece mencionarse el diluvio, pero no se menciona Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Solamente se mencionan cosas muy antiguas, anteriores al tiempo de Abraham. Cuando hablamos de idolatría, dice Job: si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa. O sea, los elementos de idolatría que Job está contemplando no son Baal, ni Asera, ni Astoret, ni Moloch, ni ninguno de los ídolos que nosotros conocemos después. Era el culto al sol y a la luna, el culto más básico idolátrico que había. Amén. Por último, este lo vamos a leer en Job 19, 24. Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Él está hablando de su historia, dice: ¿quién diera que con cincel y con plomo fueran esculpidas para siempre? Es la forma de escritura más antigua. Es la forma de escritura del tiempo de Abraham. No es la forma de escritura posterior, cuando se escribiría en papiros, en rollos, sino la manera antigua de escribir. Todas estas cosas nos hacen pensar que Job fue un hombre que vivió en el tiempo de Abraham. Además, su vida fue muy larga. Después de la prueba, Abraham vivió 140 años. Antes de la prueba, Abraham ya tenía a sus hijos creciditos. Podríamos situarlo tal vez en los 60 años. Y eso nos daría un total de 200. Pero bueno, si no quiere ir tan lejos, piense que Abraham murió con 175. Y se dice que murió anciano y lleno de días. O sea, ya se consideraba que vivir 175 años era mucho. Pero Job, si vivió 140 después de la prueba, evidentemente él murió probablemente con más de 175. Todas estas cosas nos llevan a pensar que estamos hablando de un hombre que vivió en el tiempo de Abraham, 1800 antes de Cristo. ¿Por qué es importante esto? No tenía ninguna revelación de Dios. Moisés no había nacido. Génesis no se había escrito. No tenía nada de la palabra de Dios. Lo que tenía era solamente su fe. Nos sorprende. Estos hombres de este tiempo nos sorprenden por su fe. Abraham, por ejemplo, es un hombre que dice la Biblia que cuando ofreció a su hijo, lo ofreció creyendo que iba a resucitar. Abraham ofrecía a Isaac, pensaba que lo iba a matar efectivamente y que Dios lo iba a resucitar en el mismo momento. Nunca había visto una resurrección, nunca había leído de una resurrección, nunca Dios había prometido resucitar a nadie, pero él lo creyó. A palo seco. Nosotros tenemos la Biblia y no nos lo creemos, pero él lo creyó a palo seco. Sin más. Cuando Job dice: yo sé que mi Redentor vive, ¿en qué se está basando Job? En la Biblia no existía, no había.
Su fe, su convicción era esa. Y por eso nos sorprende todavía más. Porque decimos, caramba, Job pudo soportar todo esto sin tener una Biblia, sin tener una iglesia, sin tener un hermano al lado que le animara, sin nada, él solo en medio del desierto, soportando eso. Ni siquiera recibió el aplauso de nadie, pero allá estaba él. Nosotros con mucho más hacemos mucho menos. Amén. Amén. Estamos mirando para un lado y para otro. Pero ahí está el libro de Job para enseñarnos cómo vencer. Aleluya. Evidentemente la escritura de este libro fue muy posterior. Algunos piensan que fue Eliú quien lo escribió, otros dicen que tal vez fue el mismo Job en los 140 años que vivió, pero hay referencias, por ejemplo al río Jordán, que nos dan pistas de que eso debió ser escrito en Palestina. Algún poema que fue traspasado de generación en generación y que finalmente se plasmó por escrito. Hemos de ver entonces que estos discursos que vemos no son literales. Lo que nosotros leemos en la Biblia no es exactamente lo que se dijo, porque es un poema. Es decir, que ellos no hablaban en verso, ¿no? Hablaban normal. Pero eso se convirtió en un poema para que fuera recordado por las demás generaciones. Y ese poema es lo que ha llegado hasta nosotros. El autor es desconocido, tal vez Moisés, tal vez Eliú, tal vez el propio Job, ¿eh? Otra cosa que también podemos considerar del libro de Job es el lugar donde suceden los hechos, lo que se llama la tierra de Uz. En Lamentaciones 4:21 y alégrate, hija de Edom, la que habitas en la tierra de Uz. Aún hasta ti llenará la copa, te entenderá y vomitarás. En Lamentaciones se nos dice que Edom habitaba la tierra de Uz. No sabemos si pueda referirse a la misma tierra o no. No sabemos si pueda referirse al mismo lugar, pero si es así, ese es un lugar que está fuera de Palestina, fuera de Israel, está prácticamente en el desierto, en lo que se considera el territorio de Edom, y evidentemente estaba al otro lado del Jordán, o sea, no estaba donde está Palestina. En Job 1:3. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Más grande que todos los orientales. Los orientales, para los judíos, son los que habitan al otro lado del Jordán, al este del Jordán. Así pues, Job podemos decir que era un hombre que vivía fuera de lo que hoy conocemos como Israel, en el desierto probablemente, en la tierra de Orán, piensan algunos, que es la tierra que hay al lado del mar de Galilea al este, o en Edom, que está más al sur. En todo caso, un hombre que vivía en un lugar solitario, aunque en su tiempo era un lugar fértil. Actualmente, por ejemplo, en Orán, que está al este del mar de Galilea, hay como 300 ciudades en ruinas que un día fueron prósperas. O sea, un lugar bien habitado y bien conocido. Pero en todo caso, ese lugar es donde se desarrolla la historia. Una historia que nos habla del sufrimiento del hombre. Especialmente nos preocupa el sufrimiento del justo. Porque como somos así nosotros, ¿verdad?
Cuando vemos uno que no es justo y sufre, decimos que se fastidie, que se lo ha buscado. No. Eso no nos preocupa tanto. La gente se muere y dice, ay, ¿por qué murió con lo bueno que era? ¿Qué pasa? ¿Que los malos han de morirse? Ajá. Pero claro, nos llama más la atención, nos toca más cuando vemos que una persona buena sufre. Y decimos, ¿por qué sufre el bueno? De hecho, tendríamos que preguntarnos por qué sufrimos todos. Buenos y malos, ¿no? Pero el sufrimiento del bueno, yo recuerdo una vez que murió una hermana, su esposo que no era convertido, me dijo, ¿de qué le ha servido servir al Señor? Y yo le dije, pero es normal que ella muera antes. Si usted no se ha muerto, es porque el Señor tiene paciencia con usted. Con ella no hace falta, ya se va con el Señor. ¿Ah? No hace falta esperar más. Sin embargo, nosotros cuando muere alguien, ay, ¿por qué murió con lo bueno que era? El libro de Job nos habla de sufrimientos, del sufrimiento del hombre. Y ese es el tema, vamos a decir, general. Aunque nosotros podemos decir, no, ese tema es el sufrimiento del justo. Mostrando a menudo las cosas no son tan simples, porque nosotros no entendemos la profundidad del sufrimiento. Sufrimos, y eso ya nos basta para perder la paciencia, para perder la confianza, para perder la esperanza. Y nosotros fuéramos Job, el primer día que estuviéramos postrados ya estábamos invocando el nombre de Jesucristo y echando fuera demonios como desesperados. Sin esperar a ver cuál sería el resultado y el sentido de nuestro sufrimiento, porque no queremos sufrir. Y en cuanto llega un sufrimiento queremos que nos lo quiten, pero ya. Pero ya. Y a ver, a lo mejor le ha venido con un propósito, a lo mejor viene con una enseñanza. A lo mejor usted ha perdido su dinero tratando Dios de mostrarle algo. A lo mejor sus amigos le dan la espalda tratando Dios de mostrarle algo. Pero nosotros que no queremos sufrir, queremos acabar con eso cuanto antes. En Job 42, del 1 al 5. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo último que veremos en el libro de Job es que Dios se manifestó a él. El propósito que tenía Dios, aparte de derrotar al diablo, como veremos, era también enseñar algo a Job. Era también enriquecer la vida espiritual de Job. Y cuando Job llega al final y se enfrenta delante de Dios, a pesar de que él durante toda la historia ha estado diciendo, ¿por qué Dios me hace esto? Hubiera sido mejor que ni hubiera nacido. Maldito el día en que nací. Aunque Dios está diciendo, si el Todopoderoso se pone en contra mía, ¿qué puedo hacer yo? Aunque Él está diciendo, ¿quién me diera poder entender las razones del Todopoderoso? Cuando Dios se manifiesta a Él, Él no le pregunta nada. ¿Eh? No llega allí y dice, a propósito, contigo quería hablar.
Tengo yo unas 17 preguntas aquí. Él no pregunta nada porque se da cuenta. En la presencia de Dios él se da cuenta de que no solamente Dios entiende lo que él habla, sino que dice, no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién oscurece el consejo sin entendimiento? Job. No te estás enterando de lo que está pasando, Job. Estás hablando y no tienes ni idea de lo que dices. Te crees muy listo, pero no sabes nada. Ayer estábamos leyendo la historia de la hija de Jairo. Jesús llega donde está la muchacha. La gente está llorando. Y le dice, no lloren. No está muerta, sino que duerme. Y dice la Biblia, y se burlaban de él, porque sabían que estaba muerta. ¿Qué sabes tú, criatura? ¿Qué sabes tú? Es Dios quien tiene razón. Si él dice que está muerta, está muerta, y si él dice que está dormida, está dormida. Te vas a burlar tú diciendo, ay, yo sí que sé. ¿Ah? Job estaba ahí discutiendo como si fuera un maestro, como si fuera el santo, como si fuera el grande. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? Él entiende todos los pensamientos. Él sabe sus pensamientos. Él sabía sus pensamientos con Job desde el principio. No fue que después dijo lo voy a premiar. Desde el principio ya tenía previsto todas las cosas que iban a suceder. Él ya sabía y podía ver los pensamientos de Job, y no se escondían de él esos pensamientos. Pero cuando Job se encuentra con él, todas sus dudas se quedaron en nada. Él dice, de oídas te había oído. Yo sabía que existías, yo sabía que tal, yo sabía que cual, pero eso era apenas de segundas personas, de segunda mano. Pero ahora dice, mis ojos te ven. En Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. No sé qué piensa usted cuando lee el libro de Job. No sé qué piensa usted cuando pasa por las situaciones que pasó Job. Cabe preguntarse si está pensando lo que pensaba Job en los primeros 40 capítulos, o si está entendiendo lo que Job entendió cuando se encontró con el Señor. Los pensamientos de Dios, los caminos de Dios no son los nuestros. Él dijo una vez que el hombre mira lo que ven sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nosotros miramos que está usted de pronto pasando una tribulación, ¿y qué está mirando? La tribulación. Y está orando porque se vaya la tribulación. No está diciendo, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Le está diciendo, Señor, quítame esto. No le está diciendo, Señor, lo que yo tenga que pasar, ayúdame a pasarlo. Está diciendo, Señor, yo no quiero pasar por esto. Yo quiero vivir mi vida feliz. ¿Y qué digo feliz? Feliz como mis ojos ven. Mis ojos me ven feliz cuando tengo dinerito. Mis ojos me ven feliz cuando tengo salud. Mis ojos me ven feliz cuando estoy contento. Pero a veces tenemos nuestro corazón que no está feliz. Y usted le dice a alguien, no estoy feliz, pero tienes todo lo que quieres. ¿Qué más quieres?
Tienes trabajo, tienes familia, no te falta un plato en la mesa, no te falta un techo encima de tu cabeza. ¿Qué más quieres? La felicidad no consiste en las cosas que tengo, ni en las cosas que me faltan. Job encontró esa serenidad cuando se encontró con el Señor. Todavía no había sido sanado. Dios no vino y le sanó. Dios habló con él cuando él todavía se estaba rascando. Dios habló con él cuando él todavía estaba pasando la prueba. Pero él nunca le dijo: oye Dios, ¿por qué no me quitas esto y luego hablamos? Usted se da cuenta cómo Job tuvo esa visión que a nosotros nos falta. Mire lo que pasó Job. En ningún momento Job le echó la culpa al diablo. En ningún momento en todo su libro. Está hablando con sus amigos y es que el diablo me ha traído aquí una prueba. Es que tengo esta enfermedad de parte del diablo. Nunca mencionó al diablo. Para él era un problema con Dios. No entendía por qué le pasaba. Y en su paciencia él hacía sus pensamientos, tenía sus luchas, tenía sus fuerzas, pero él venció porque supo soportar con paciencia y perseverar. Amén. Bueno, por último vamos a leer en 1 Corintios 3:19, solo como una curiosidad. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Es el texto de Job capítulo 5 versículo 13, y es la única vez que el libro de Job se menciona en el Nuevo Testamento, o se cita, vaya. Por tanto, tenemos un libro muy singular, con un tema muy singular, que vamos a poder considerar las próximas semanas. Semana que viene les hablaré un poco del personaje de Job y del tratamiento en la Biblia de este personaje. Amén. Hoy hablamos y aprendemos de Job, hermano, a tener paciencia. Cuando llegan las cosas malas, nosotros queremos que se nos quiten inmediatamente. No queremos aprender de las malas experiencias, solo queremos que pasen rápido. Y vamos a decirlo de una manera suave: nos perdemos la bendición que tuvo Job al final. Nos la perdemos. Imagine que Job hubiera dicho no. Imagine que Job hubiera hecho lo que quería su esposa que hiciera. Imagine que Job hubiera tirado la toalla. Job no hubiera tenido nunca un encuentro con Dios. Habría acabado la historia ahí. Hubiera sido un hombre que tuvo una enfermedad y que se sanó. Ni siquiera habrían escrito un poema, ni siquiera lo tendríamos en la Biblia. Algo que pasó. Podemos aprender no solamente a sufrir las dificultades, sino a enriquecernos con ellas. Podemos aprender no solamente a sufrir como sufren los justos, sino a que ese sufrimiento nos haga mejores, más fuertes. Podríamos llegar al final de nuestra vida y que Dios dijera que no hemos hecho nada malo. Podríamos llegar a la presencia de Dios y que Dios nos aplaudiera por cómo hemos soportado, por cómo hemos andado con perseverancia y paciencia el camino del Señor, esperando en sus promesas, porque confiamos en sus promesas, teniendo paciencia porque esperamos en esas promesas. Amén, gloria al Señor. Bueno, vamos a cantar.